con el programa La Biblia y la Historia a través de Resplandor 91.1 FM y a través de la dirección electrónica www.radioresplandor.net. Síganos entonces cada jueves de 7 a 9 de la noche. Un programa diseñado para que usted pueda estudiar la palabra de Dios y pueda revisar, o podamos juntos revisar datos históricos que demuestran cómo vivieron los primeros cristianos en cada uno de los siglos, pero especialmente en los 3 primeros siglos de la era cristiana. El tema de hoy: los primeros cristianos eran ciudadanos de otro reino. Definitivamente, ellos vivieron el cristianismo a profundidad. Ellos hicieron del cristianismo, de las palabras de Jesús, que fuese vida de sus vidas, de tal manera que ellos podían afirmar, como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos estado entonces analizando algunas señales que son distintivas de los miembros de la Iglesia del Señor en cualquier época, en cualquier siglo. Así que hay 3 señales que son distintivas, que nos permiten a nosotros saber si en verdad formamos parte del reino de los cielos o si no. Note usted el primer aspecto es la separación del mundo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si sois del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Esta afirmación del Señor con respecto a la necesidad de estar separados del mundo, los cristianos, seguidores de los apóstoles, los discípulos, seguidores del Señor Jesús, tomaron muy en serio las palabras del Señor Jesús. Así que ellos comenzaron a vivir de una manera distintiva y los vecinos podían saber que ellos eran diferentes. Aunque habitaban en las mismas localidades, llevaban unas conductas, unas vidas intachables, irreprochables, porque habían escuchado o aprendido que esto era mandamiento del Señor, sabiendo que ninguno debía hacerse amigo de este mundo. Entonces Él dijo: yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y es interesante que la iglesia pueda revisar en el pasado cómo vivieron nuestros hermanos en la fe en tiempos muy difíciles. Estos tiempos nosotros los hemos definido como muy difíciles. Sin embargo, cuando vemos que nosotros no vivimos con persecuciones, no tenemos hasta el presente que ir al martirio, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos que creyeron en el Señor Jesucristo, siempre estuvieron dispuestos a predicar, siempre estuvieron dispuestos a obedecer al Señor, no importan las prohibiciones, ni los castigos, ni la cruz o ningún tipo de elemento de tortura. Ellos no temían, porque sabían que agradaban al Señor y había una firme esperanza, como la hay para algunos hermanos en el mundo, porque no quiero decir que todos están practicando lo mismo, pero es importante que los que vivimos en el siglo XXI reflexionemos, hagamos un examen de nuestras vidas y podamos hacer los ajustes necesarios para que podamos vivir para el Señor. Recuerden que si nosotros no vivimos como vivieron los primeros cristianos, entonces nosotros estamos viviendo un evangelio diferente. Así que no se extrañe si usted, que sabe las palabras que escribió el apóstol Pablo, que si alguien
les enseña un evangelio diferente al que han recibido, sea anatema. Tal vez usted haya recibido el anatema. ¿De qué? De un evangelio totalmente diferente. Yo solo quiero que usted reflexione. Solo deseo que usted tome en serio las palabras del Señor Jesucristo y esté dispuesto a vivir para Él. No importa las prohibiciones, no importa, no se haga amigo del mundo, porque los primeros cristianos estuvieron dispuestos a vivir para el Señor y saber que el mundo debía aborrecerles. Eso es una de las señales. Otra de las señales es un amor sin condiciones, un amor incondicional, basado en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35, que dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo es el amor que usted demuestra hacia el Señor? ¿Solamente lo demuestra cantando a Él? ¿Solamente demuestra ese amor al Señor asistiendo al culto dominical? ¿O usted entendió las palabras del Señor de que debemos amar a todos nuestros hermanos? Incluso debemos extender ese amor hasta nuestros enemigos. ¿Cómo? A lo mejor usted no está familiarizado con esto de amar a su enemigo porque no hemos prestado atención a los mandamientos del Señor Jesucristo. Tal vez muchas personas quieren ofrecer excusas diciendo que lo que pasa es que el Señor Jesucristo quiso decir esto. El Señor Jesucristo lo que quiso decir fue esto. Como por ejemplo cuando vemos en el mandato del Señor que cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Hay cristianos de la actualidad del siglo XXI que dicen que no, nosotros somos cristianos, pero no somos tontos. Así que si a mí me golpea, mire, eso no, ni voy a esperar la otra, le voy a caer encima. Y realmente muchas personas están diciendo con eso que el Señor Jesucristo no tenía razón cuando dijo que cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra mejilla. Entonces no están dispuestos a vivir los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué están dispuestos a recibir del Señor? ¿Cómo es eso de que decimos que somos cristianos pero luego no obedecemos al Señor? ¿Qué tipo de cristianismo es ese? ¿Es un evangelio diferente? ¿Cómo se llama el evangelio que usted cree? ¿Cómo lo vive? ¿Para quién vive? ¿Acaso es de los que entendieron ya que no hay que amontonar riquezas en este mundo? Porque Jesús siempre advirtió acerca del engaño de las riquezas. Él dijo: ninguno puede servir a dos señores. No puede servir pues a Dios y a Mamón. Mamón ese es el Dios de la avaricia y el Dios de las riquezas. Así que tiene un Dios. Si usted entonces vive para amontonar riquezas, pues ya sabe usted a quién está sirviendo. No a Jesucristo precisamente, sino a Mamón. Por favor, reflexione. Tome usted el evangelio en serio. No estemos cambiando el evangelio, adaptándolo a las nuevas tendencias, pues sabemos que las tendencias del mundo, hay alguien que gobierna sobre las corrientes de este mundo, sobre las tendencias de este mundo, y es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice Efesios capítulo 2. Necesario es entonces que podamos notar que esas distinciones deben estar presentes, y cuando hablamos de un amor sin condición, los primeros cristianos demostraron ese amor, incluso curando las heridas o curando a los que estaban enfermos, así no fuesen sus enfermos, y fue un ejemplo
una gran distinción, porque los que eran paganos sacaban a sus enfermos de sus hogares como una medida para ellos no enfermarse. Fíjense ustedes qué tipo de amor es ese que tú echas de tu casa a un familiar que está enfermo. Los cristianos del primer siglo y del siglo II no tenían temor acerca de si infectaban o si se les transmitía esa enfermedad, porque manifestaban amor por todos, no solamente los unos con los otros, los discípulos, sino también habían entendido que era necesario amar a los enemigos. Y si la gente del mundo para un cristiano no es su enemigo, entonces no debes tener excusa para amarle a él, y más sabiendo que debemos amar a los hermanos, a nuestros prójimos y a nuestros enemigos. Es un llamado para este tiempo, que nosotros podamos vivir así. Entonces, el tercer aspecto, la tercera distinción, era una fe obediente. Así que basados en el de Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo el Señor Jesús. Y también en el versículo 23 de ese mismo capítulo 14, Él dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? Yo le hago esa pregunta. ¿Usted ama al Señor Jesucristo? Si usted ama al Señor, solamente hay una manera de demostrarlo. Si usted guarda sus mandamientos, si usted guarda su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Qué importante. Tenemos una materia pendiente con respecto a reconocer cuáles son las palabras del Señor Jesucristo. Por supuesto, toda la Biblia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay palabras que corresponden con lo que salió de la boca de Jesús. Preste mucha atención a las palabras que están en rojo, y ya suena como una ilustración, porque no todas las Biblias tienen palabras en rojo que se corresponden con las palabras de Jesús. Pero si usted quiere agradar al Señor, si usted quiere demostrar que ama al Señor, entonces comience por obedecer las palabras del Señor Jesucristo, para que entonces, haciendo el trabajo hasta la mitad, por tanto, y hace discípulos, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas. Nos hemos quedado en esa tarea de enseñarles a los hombres y mujeres todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Ese es un mandamiento. ¿Cómo es que nosotros insistimos en desobedecer al Señor al no cumplir esos mandamientos de hacer discípulos de la manera correcta, enseñándoles a obedecer todas las cosas que el Señor ha mandado? Entonces, ¿cómo hemos verificado a través de los siglos este comportamiento, sobre todo de estas tres distinciones? La tercera de ellas tiene que ver con una fe obediente. Y entonces decíamos que muchas personas que decidieron creer en el Señor, también decidieron obedecerle en todas las cosas. Uno de los ejemplos que estábamos tratando era lo que decía Clemente de Alejandría. Describió a la persona que conoce a Dios de esta manera: por amor a otro, él se hace pobre a sí mismo, para que no pase por alto ningún hermano que tenga necesidad. Fíjense cómo ese amor era sin condición. Entonces, los cristianos, como demostraban un amor sin condición, compartían, especialmente si creían que ellos podían soportar la pobreza mejor que su hermano. Otro de los ejemplos que citamos es el de un actor quien al convertirse se dio cuenta de que esa profesión que él llevaba, que era la de actor, como nació y esto también es una alerta para la actualidad. Cuando nació ese oficio de actores, tenían que
los hombres incluso tenían que imitar o representar a las mujeres, y muchos de los hombres se volvieron homosexuales para poder representar de la mejor manera ese papel. Luego, un hombre que se convirtió al Señor no conocía otro oficio, así que él pidió un consejo a los ancianos, es decir, a los pastores, para que le guiaran en esta decisión que él debía tomar. Ellos, en consenso, verificaron de que si él había obedecido al Señor y sabía que no debía practicar ya ese tipo de oficios, entonces no debía enseñarlo a otros, porque él quiso fundar una academia para transmitir esos conocimientos a otros. Luego le dijeron que si él, por temor al Señor, no debe practicarlo, entonces no debe enseñarlo a la gente del mundo. Y estuvieron pidiendo consejos a Cipriano, que era un escritor o un apologista, un anciano, y entonces les ayudó con consejos. Cipriano estuvo de acuerdo con ellos. Un cristiano no debía enseñar una profesión que él mismo no podía practicar. Tengo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estaríamos tan preocupados por la justicia que presentaríamos nuestros planes de empleo a los ancianos de la iglesia o a una junta de diáconos? Muchas veces nosotros solamente queremos que el Señor bendiga mis planes, que el Señor bendiga la obra de mis manos, no importa lo que yo haga. Pero ¿cuántos de los que están escuchando estarían dispuestos a presentar sus empleos o sus formas de empleo para que los ancianos le guíen acerca de qué decisión tomar? Esto es muy curioso. Pero eso no es el fin de la historia. Cipriano también dijo a la iglesia primitiva que debían estar dispuestos a sostener económicamente al actor si no podía ganarse la vida de otra manera. De la misma manera que sostenían a los huérfanos o a las viudas y a otras personas necesitadas. Pero escribió más: si la iglesia allí no tiene los recursos para sostenerlo, él puede trasladarse para acá y le daremos lo que le falte para ropa y comida. Cipriano y su iglesia ni siquiera conocían a ese actor, mas estaban dispuestos a sostenerlo solo porque era creyente, solo porque era compañero en la fe. Note usted qué ejemplo tan interesante, la práctica de un amor sin condición, que no era exclusivo para las personas que tú conocías, que ellos conocían, sino incluso para una persona desconocida. Si no podía valerse de otra manera, entonces ellos estaban dispuestos a ayudarle como iglesia del Señor, para lo necesario, la ropa, la comida, lo elemental, lo necesario. Cipriano y su iglesia no conocían a ese actor, pero sí estaban dispuestos a sostenerlo. Sí estaban dispuestos a acompañar a ayudar a ese compañero de la fe. Fue así como un cristiano dijo a los romanos: nos amamos los unos a los otros con amor fraternal, porque no conocemos el odio. Qué hermosas palabras de los cristianos de los primeros siglos. Ellos decían que se amaban y les explicaban a la gente: ¿saben por qué nos amamos los unos con los otros? Porque no conocemos el odio. ¿Puede usted también decir lo mismo? Si los cristianos de hoy en día se atrevieran a decir tal cosa al mundo, ¿el mundo lo creería? Si usted como cristiano le dice a la gente del mundo que usted lo único que hace es amar a los otros con amor fraternal porque no conoce el odio, ¿el mundo le va a creer? Me refiero a que hago la pregunta porque a lo mejor la conducta de nosotros no refleja
lo que nosotros predicamos. El amor de los primeros cristianos no se reservó solo para otros creyentes. Los primeros cristianos ayudaban también a los incrédulos, ayudaban a los pobres, ayudaban a los huérfanos, ayudaban a los ancianos, a los enfermos, a los náufragos, a toda persona que tuviese cualquier necesidad. Los cristianos los ayudaban, y aún a sus perseguidores. ¿Cómo es esto? Jesús había dicho en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Allí está pues la práctica que ellos tenían, eran en obediencia al Señor Jesucristo. ¿Tenían mérito? Tenían todo el mérito. El Señor sí les va a honrar a ellos, por cuanto ellos decidieron servir al Señor con todos sus bienes, con sus fuerzas, con todo decidieron servir a las personas que tenían necesidad. Tal vez también ellos recordaban aquella enseñanza con un gráfico en el cielo, los que están a la derecha y los que están a la izquierda, y le dice a los de la derecha que vengan benditos de mí, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y cuando los cristianos le dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con necesidad? Entonces el Señor dirá, cuando tuviste la oportunidad de hacerlo a uno de los pequeños, a uno de los necesitados, también lo hacías a mí. Y el Señor recuerda todos esos actos, todo lo que usted puede hacer en beneficio de otras personas, de los que tienen necesidad. Eso tiene mucho valor para Dios. Si no, no hubiese enseñado Jesús acerca de esto. Además, Él dijo que cada uno recibiría un pago por las obras que hizo. Recuerden que los libros, no solamente está dispuesto el libro de la vida, sino también otros libros en donde están anotados todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Entonces recuerden también lo siguiente, que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también le es contado como pecado. Bien, entonces fíjense, los primeros cristianos recibieron estas palabras como un mandamiento del Señor. Amad a vuestros enemigos. Es que está en imperativo. No dice si a ti te parece, si crees que puedes, bueno, trata de amar a vuestros enemigos. Y si puedes, y trata de orar por los que te ultrajan y te persiguen. Si puedes, si no dice eso. Es una orden, amad a vos. Y cuando es una orden, solamente hay dos salidas. Obedeces esa orden o desobedeces esa orden. ¿De cuál lado está usted? ¿De los que obedecen este mandamiento y los demás mandamientos del Señor? ¿O de los que a través de los años, por cuanto no se le enseñó, por cuanto no se le dijo que había algunos mandamientos, usted no cumple con ninguno de ellos? Total, usted será salvo por gracia, dirá usted. Por gracia todos somos salvos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Luego entonces el Señor Jesucristo se equivocó. ¿Cree usted eso? Cuando usted con sus actos demuestra que no está dispuesto a obedecer esas palabras del Señor Jesús, luego usted está diciendo que el Señor Jesucristo se equivocó. Porque aunque Él ordenó algo, usted no quiere obedecerlo. Entonces, fíjense cómo los primeros cristianos sí recibieron esas palabras como un mandamiento del Señor. Ellos no lo recibieron como un ideal bello.
pero poco práctico para la vida actual. Algunos piensan, cuando se le hablan de los mandamientos del Señor, dicen, bueno, eso es lo ideal, pero se quedan en el pero, no dan el paso para obedecer eso que ellos consideran un ideal. Bueno, lo ideal es que amemos a nuestros enemigos, eso sería lo ideal, pero cuando dicen esa posibilidad es porque sencillamente no están cumpliéndolo con esos preceptos, con esos mandamientos, pero tampoco hay la disposición para comenzar a cumplirlos. Recuerden que no se debe hablar de los mandamientos del Señor como simplemente consejos o simplemente ideales, sino que son mandamientos, y cuando es un mandamiento hay que obedecerlo. Es deber obedecerlos. Y saben que también tiene sus consecuencias el no obedecer las palabras del Señor. Así que yo le animo a que usted viva de la manera que al Señor le agrada. Todos debemos animarnos a vivir de esa manera. Revisemos, por ejemplo, lo que escribió un escritor del tercer siglo llamado Lactancio, quien nació en el año 240 y murió en el 320 después de Cristo. Noten que estaban muy cercanos a los primeros siglos. Él escribió: si todos nos hemos originado de un hombre, quien fue creado por Dios, claramente pertenecemos a una sola familia. Por esta razón, lo tenemos por abominación el aborrecer a otra persona, no importa cuán culpable sea. Noten ustedes lo que dijo Lactancio, que si todos descendemos de un hombre, esto es Adán, quien fue creado por Dios, entonces claramente todos pertenecemos a una sola familia. Y por esa razón, ellos tenían por abominación el aborrecer a otro. No importaba si esa persona fuera culpable o no, pero no podían odiar, no podían dejar de amar a otra persona. Si lo veían por el relato de la creación, pues todos decía Lactancio, todos descendemos de un hombre, por lo tanto todos somos una familia. Así que esa gran disputa que hay, por ejemplo, en los reinos del mundo, y para no buscar tantos ejemplos que hay en el mundo, hay uno que es muy popular y que va a seguir siendo, es la disputa entre Israel y Palestina por un territorio geográfico. Como decía en la semana pasada, la semana anterior, los reinos del mundo tienen un rey, tienen súbditos, tienen un territorio y tienen leyes. Luego, imagínense ustedes la condición de Palestina e Israel y Palestina, disputándose un mismo territorio. Tremendo. Probablemente hayan personas allá cristianas quienes deberían tomar muy en serio las palabras del Señor y entender de que el tema central de las enseñanzas de Jesús fue el reino de los cielos, no un reino terrenal, no reinos terrenales. Si hubiera sido así, entonces el Señor no había comparado el reino de los cielos con un hombre que fue a un campo y mientras escarbaba halló un tesoro, y hallándolo lo volvió a enterrar y fue y vendió todo lo que tenía para poder hacerse de él. No hubiese comparado entonces el Señor el reino de los cielos con tantas parábolas como la de la semilla de mostaza, y siempre él dijo: ¿a qué haré semejante el reino de los cielos? Él no dijo: ¿a qué haré semejante reino que voy a tener acá en la tierra? Y no quiero decir con esto que eso no va a ocurrir, sino que el tema central del Señor Jesús fue el reino de los cielos. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, debemos estar enfocados en servir para el reino de los cielos, no para los reinos de este mundo.
Recuerden que todas las guerras que existen en este mundo son de los reinos de este mundo por territorios que son de este mundo. Nosotros no nos apoderamos de ningún territorio como pretenden los dominionistas. Tomo a Venezuela, tomo tal país, como si Dios les permitiese a ellos apoderarse de territorios geográficos. Esto es una lucha espiritual, sí. Pero nosotros no vivimos para este mundo, sino para el reino de los cielos. Entonces, por ese motivo, Dios ha ordenado que no aborrezcamos a nadie, sino más bien que destruyamos el odio. De esta manera podemos consolar aún a nuestros enemigos, recordándoles que somos parientes. ¿Qué palabras más, diría yo, más dulces y más conmovedoras estas de Lactancio, diciendo cómo vivían ellos como primeros cristianos? Ellos no aborrecían a nadie. Algo que destruir. Si había algo que destruir, eso era el odio. Y ellos podían consolar incluso a los enemigos de ellos, recordándoles que eran parientes. Es una manera de consolar a los hombres. Porque si todos hemos recibido la vida de un solo Dios, ¿qué somos sino hermanos? Note usted entonces la afirmación. Porque si todos hemos recibido la vida eterna de un solo Dios, y hace referencia a los que han recibido el mensaje del Evangelio y están obedeciendo al Señor Jesús, ¿qué somos sino hermanos? Y ya que somos hermanos, Dios nos enseña a nunca hacer mal a otro, sino siempre hacer el bien, solo el bien, auxiliando a los oprimidos y abatidos y dando comida a los hambrientos. Fíjense cómo las obras van acompañando el testimonio de cada uno de los verdaderos cristianos. Van auxiliando a todos los que están oprimidos, a todos los que tienen necesidades, a los abatidos físicamente, emocionalmente, y dan comida a los hambrientos. ¿Puede usted creer que esa tarea de pronto se ha olvidado en la iglesia actual? ¿Qué iglesia tiene planes de acercarse a todas aquellas personas hambrientas para darle de comer? Si nosotros buscásemos alguna excusa, tal vez usted diga, pero si eso hubiese sido así, entonces el Señor habría dado ejemplo. Pues sí, los dio. El Señor utilizó unos pocos peces, unos pocos panes, y oró por ellos y lo multiplicó para alimentar a 3,000, para alimentar a más de 5,000. Así que el Señor tenía en cuenta no solamente las necesidades espirituales, el Señor tenía en cuenta las necesidades físicas, las necesidades emocionales y las necesidades materiales. Dios provee para todas las necesidades. Solo necesita personas que estén dispuestas a servirle a Él. Note, de personas que estén dispuestas a servir a Él. Y todo el que sirve al Señor sirve de una manera desinteresada, solo sabiendo que incluso puede estar sirviendo al Señor mismo, y que Dios va a hacer memoria de todos esos buenos actos, de esas buenas obras, de esas obras excelentes. Las Escrituras enseñan que el cristiano no debe llevar su hermano ante la ley. Esto es muy interesante. Al contrario, debe sufrir el ser defraudado por su hermano si fuere necesario. Eso lo dice, o eso está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 7. Repito, las Escrituras enseñan que el cristiano no debe llevar su hermano ante la ley. Al contrario, debe sufrir el ser defraudado por su hermano
si eso fuese necesario. No obstante, hemos visto que los cristianos de hoy en día no temen demandar a su hermano ante la ley por algún daño que han recibido. Los primeros cristianos no solo rehusaban llevar ante la ley a sus hermanos cristianos, la mayoría de ellos no llevaban ante la ley a nadie. Ni como no llevaban a los cristianos, los verdaderos cristianos, no llevaban ante la ley a ningún cristiano, pero tampoco llevaban ante la ley a ninguna persona del mundo. A la vista de ellos, todo ser humano era su hermano o su hermana. Así les servían a todos los seres humanos. Por lo tanto, conocían que eran enseñanzas del Señor. No debemos extrañarnos de que el cristianismo se extendió rápidamente de un extremo del mundo a otro. Y eso, aunque habían pocas organizaciones misioneras y pocos programas de evangelismo. Cuando comentamos esto, la manera como la iglesia pudo ser exitosa o eficaz no fue porque ella tuviese proyectos misioneros. Ella no fue exitosa y no fue eficaz porque tenía fondos para las misiones internacionales. No existía. Y sin embargo, la iglesia primitiva se extendió. Claro que movido por las persecuciones, tal vez eso fue como el impulso para que ellos pudiesen ir de Jerusalén a Judea, luego a Samaria, y después entender y obedecer al Señor de ir hasta lo último de la tierra. Pero ellos no tenían recursos financieros como lo tiene la iglesia de hoy. Y sin embargo, nosotros no hemos podido llegar a ser tan eficaces como los cristianos de la iglesia primitiva. El mismo apóstol Pablo llegó a evangelizar al mundo conocido para su tiempo. Y nosotros todavía no logramos alcanzar, predicar el evangelio en todas las naciones del mundo. Y que es necesario, como dice en Mateo 24:14, sacado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El amor que practicaban los cristianos primitivos llamaba la atención del mundo, así como Jesús había dicho. Luego falta el tercer elemento distintivo, que es una fe en Dios como la de un niño. ¿Cómo era esto? ¿Podían los primeros cristianos manifestar una fe en el Señor como la fe de un niño? Esa fe tiene que ser obediente. Como se dijo al principio en Juan 14:1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. El que me ama, mis palabras guardará. Juan 14, versículo 23. Para los primeros cristianos, tener fe en Dios significaba mucho más que dar un testimonio conmovedor del momento en que fijé mi fe en el Señor. Significaba para ellos que creían que Dios era digno de confianza, aun cuando creer en Él los involucraba en un gran sufrimiento. Pero ¿qué tipo de testimonio de fe se da en la iglesia de la actualidad? Seguramente, como en los servicios de las congregaciones, alguien se levanta y da un testimonio de acción de gracias porque Dios obró de esta manera y de esta otra manera, o sencillamente quiere dar gracias a Dios porque Dios le regaló la vida eterna. Así que, bueno, se escucha realmente personas que dan gracias por la salvación de su alma, solamente centrados en ellos, pero la iglesia primitiva no estaba enfocada en tener fe en Dios como solamente dar un testimonio conmovedor, sino que significaba para ellos que
que Dios era digno de confianza. ¿Y cómo lo demostraban? Confiando en Dios. Y cuando hablo de confiar en Dios, a lo mejor usted que está escuchando dice, sí, pero es que yo confío en Dios. Ok, es correcto, usted confía en Dios. De tal manera que usted no se desespera, no se preocupa por el día de mañana, porque usted sabe que Dios va a proveer para el vestido, Dios va a proveer para la comida, Dios va a proveer para la bebida, porque Dios lo ha demostrado. Como viste, por ejemplo, a los lirios del campo, con una hermosura que ni siquiera Salomón se pudo vestir. Entonces, tener fe en Dios es estar dispuesto a vivir por Cristo, a creer, vivir por Cristo, aunque eso involucre un gran sufrimiento. Una persona que no hace lo que Dios ha ordenado está revelando que realmente no tiene fe en Dios. Repito eso. Una persona que no hace lo que Dios ha ordenado revela que realmente no tiene fe en Dios. Esa declaración la hizo Clemente de Alejandría y es una verdad importante para nosotros. Si usted no hace lo que Dios ha ordenado, usted lo único que está revelando es que usted no tiene fe en Dios. Note usted cómo para los cristianos de la iglesia primitiva, tener fe en Dios era hacer lo que Dios dijo, obedecer lo que Dios mandó. Para los primeros cristianos, decir que uno confiaba en Dios y rehusar a obedecer era una contradicción. Fíjense lo que dice Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no está en él. Primera de Juan 2:4. Entonces tú dices, yo le conozco, pero no guardas sus mandamientos. ¿Qué dice la Escritura que eres? Un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. El cristianismo de ellos era más que meras palabras. Un cristiano del segundo siglo lo expresó así: no decimos grandes cosas, las vivimos. ¿Qué palabras tan sencillas tenían ellos? La manera de cada afirmación de ellos era totalmente ejemplar. Y con la humildad que les caracterizaba, podían decir como dijo este cristiano del segundo siglo: no decimos grandes cosas, las vivimos. Una señal distintiva de los primeros cristianos era su fe como de niño y su obediencia leal a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Ellos no creían que tenían que entender la razón por el mandamiento antes de obedecerlo. Ellos no colocaban razonamientos filosóficos para saber qué pretendía decir el Señor detrás de un mandamiento. No estaban ellos pensando en buscar explicaciones como excusas. Sencillamente ellos obedecieron los mandamientos. Lo que hacían era obedecerlos. Sencillamente confiaban que el camino marcado por Dios era el mejor camino. Clemente de Alejandría preguntó: ¿quién pues tendrá tanto descaro como para descreer a Dios y demandarle de Dios una explicación como si él fuera un hombre? Tenemos los mandamientos del Señor en la actualidad y todavía hay personas que ven o pueden leer la palabra de Dios y en lugar de entender los mandamientos del Señor de forma literal, tal cual como está escrito, entonces comienzan a dar explicaciones espirituales, espiritualizando la palabra. Esa no es la respuesta. La respuesta a los mandamientos del Señor es obedecerlos, sí o sí. Obvio, usted en su libertad que tiene puede escoger entre obedecerlos o no obedecerlos, pero la respuesta de un cristiano debe ser obedecer
las palabras del Señor. No demandarle una explicación a Dios acerca de un mandamiento. ¿Por qué tú mandaste, Señor, por qué tú mandaste esto? ¿Por qué tú mandaste hacer esto? Y como Dios no me explica de forma audible, estoy refiriendo a un caso hipotético, entonces como no tengo la respuesta de forma audible, entonces no obedezco eso porque el Señor no me lo ha explicado a través de una forma extraordinaria. Sencillamente, como digo, si se lee un mandamiento y tal cual como se lee, hay que obedecerle. Entonces, ellos confiaban en Dios porque vivían en el temor de su majestad y sabiduría. Félix, un licenciado cristiano en Roma, contemporáneo de Tertuliano, lo expresó de esta manera: Dios es mayor que todos nuestros pensamientos. Él es infinito, inmenso. Solo Él mismo comprende la inmensidad de su grandeza. Nuestro corazón es muy limitado como para comprenderlo. Lo estimamos como es digno de ser estimado cuando decimos que está más allá de nuestra estimación. Quien piense que conoce la grandeza de Dios, disminuye su grandeza. El ejemplo más de la fe de los primeros cristianos lo vemos en la buena acogida que dieron a la persecución. Desde el tiempo del emperador Trajano, alrededor del año 100 después de Jesucristo, hasta el edicto de Milán, proclamado en el año 313, ser cristiano era ilegal dentro del Imperio Romano. En verdad, era un delito que se castigaba con la muerte. Note usted cómo ellos, a pesar de saber de que ser cristiano para las leyes romanas era un delito, ellos no temían vivir por el Señor y para el Señor, obedeciéndole a Él. Tenían la fe como la fe de un niño, confiaban en el Señor. Pero los oficiales romanos, por lo general, no buscaban a los cristianos. Los pasaban por alto, a menos que alguien los acusara ante la ley. Por eso, a veces los primeros cristianos sufrían la persecución y otros no. Era necesario que alguien acusara a los cristianos ante las leyes romanas para que los romanos comenzasen entonces a perseguir a los cristianos. O los cristianos en una ciudad sufrían torturas inhumanas y hasta la muerte, mientras que en otra ciudad vivían tranquilos. Repito, todo esto porque era necesario que algunos ciudadanos denunciaran a los cristianos para que pudieran ser perseguidos. En ese momento entonces ellos vivían en la expectativa de obedecer al Señor, y si eran perseguidos, bueno, afrontaban la persecución, y si no, pues sabían dar gracias a Dios y vivir en paz. Los primeros cristianos estaban dispuestos a sufrir horrores indecibles y hasta morir antes de negar a Dios. Esto, en unión con su vida ejemplar, servía de herramienta eficaz en el evangelismo. Pocos romanos estaban dispuestos a dar su vida por sus dioses, pero cuando los primeros cristianos morían por su fe en Dios, daban testimonio del valor de ella. En verdad, la palabra griega para testigo es mártir. No es de extrañarse, pues, que esta misma palabra es también la palabra que los griegos usaban para mártir. En varias citas de la Biblia donde leemos nosotros de ser testigos, los primeros cristianos entendían que hablaba de ser mártires. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Saben cómo leyeron eso los primeros cristianos? Los cristianos entendían que el pasaje decía Antipas, mi mártir fiel. Repito, mientras se lee en Apocalipsis 2:13, Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros.
Los primeros cristianos entendían: Antipas, mi mártir fiel. Aunque muchos cristianos trataban de huir de la persecución local, no intentaron salir del Imperio Romano. Como niños, creían que su maestro hablaba la verdad cuando dijo que su iglesia se edificaría sobre una roca y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Bien sabían que millares de ellos podrían encontrarse con muertes terriblemente injustas. Podrían padecer torturas agudísimas. Podrían terminar en las prisiones, pero estaban plenamente convencidos de que su Padre no permitía que la iglesia fuera aniquilada. Los primeros cristianos aparecieron ante los jueces romanos con manos indefensas, proclamando que no usarían medios humanos para tratar de preservar la iglesia. No utilizaban armas como fusiles, como espadas. Solo confiaban en Dios y solo en Dios como su protector. Los primeros cristianos creían lo que Orígenes dijo a los romanos: cuando Dios permite que el tentador nos persiga, entonces padecemos persecución. Y cuando Dios desea librarnos de la persecución, disfrutamos de una paz maravillosa, aunque nos rodea un mundo que no deja de odiarnos. Confiamos en la protección de aquel que dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y en verdad, Él ha vencido al mundo. Por eso, el mundo prevalece solo mientras permite que prevalezca el que recibió el poder del Padre para vencer al mundo. De su victoria cobramos ánimo. Aun si Él desea que suframos por nuestra fe y contendamos por ella, que venga el enemigo contra nosotros. Les diremos: todo lo puedo en Cristo nuestro Señor que me fortalece. Cuando era joven, Orígenes había perdido a su padre en una ola de persecución y él mismo, al fin, moriría de la tortura y la encarcelación a mano de los romanos. A pesar de todo, con confianza inquebrantable les dijo: con el tiempo toda forma de adoración será destruida, excepto la religión de Cristo. Únicamente ésta permanecerá. Entonces, quiero agradecer el tiempo que han prestado para este estudio y les animo a que juntos podamos reunirnos a través de este medio todos los días a 9 de la noche para que juntos estudiemos la palabra de Dios y la historia